Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. Esta mañana originamos desde Cali, en donde anoche fue inaugurada la COP16. Pero antes, lamento informar que esta madrugada murió el gran Egidio Cuadrado, uno de los más importantes, de los más visibles acordeoneros de nuestro folclore, el compañero de aventuras, el hombre de la música, de las novelas, de parrandas con Carlos Vives, que lo coge, que estaba Carlos anoche en Miami recibiendo los premios Billboard Latinos. Una neumonía se llevó a Egidio Cuadrado, tenía 71 años, una larga cadena de enfermedades de la que finalmente no pudo salir, murió en la clínica de Colsanitas, que queda en Bogotá. Tenía 71 años, iba a cumplir en febrero 72. El hombre de la provincia, de esos clásicos, La Gota Fría, Alicia Dorada, Matilde Lina, todos célebres con la voz de Carlos Vives y el acordeón de Egidio Cuadrado, que fue actor de reparto en Escalona. Allí se conoció con Carlos Vives. Su sepelio será en Jardines del Recuerdo, en la autopista norte, muy rápidamente esta semana. Egidio no era originalmente el acordeonero de Carlos, si ustedes se acuerdan, era el Cocha Molina, pero se conocieron en la grabación de Escalona muy a comienzos de los años 90, en Villanueva, en La Guajira, y allí, como en las grandes parejas, fue amor a primera vista. Se enamoraron, se quisieron mucho. Carlos, sabiendo que estaba en los últimos días, lo despidió con 3 bellas fotografías en sus redes sociales el fin de semana pasado. Por eso tanta gente estaba hablando en estos últimos días de Egidio Cuadrado. Bienvenidos con La Sombra. Este vallenato que ustedes oyen al fondo es el de Egidio Cuadrado, cantando uno de esos clásicos de la provincia. Este es el testamento, y el testamento es del que vamos a hablar con Egidio Cuadrado esta mañana. Aquí en Cali, el presidente Gustavo Petro inauguró anoche la COP con un discurso en el mismo tono Petro apocalíptico que usa en todas las circunstancias, por droga o por COP16 o por lucha o por cambio climático, por lo que sea. Ante delegados de 190 países que vienen a hablar de medio ambiente, el presidente dijo que comenzó la extinción de la biodiversidad y de la vida. Un discurso leído que duró 23 minutos en tono apocalíptico, hablando del Armagedón, atacando el petróleo, el gas, el carbón y criticando muy agriamente la inteligencia artificial y a los dueños de esa inteligencia artificial, que dijo son los megapoderosos, los megarricos del mundo, que se escapan a Marte en sus naves de ensueño mientras dejan sus culpas en la tierra destruida. El presidente Petro, en una nueva cruzada, ahora contra la inteligencia artificial, dijo que se expande sin ninguna regulación, tiene razón, y que utiliza energías sucias y fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que no sé de dónde lo saca, pero es lo que dice el presidente Petro, que también pide salvar la tierra, cuestiona los ataques en el Oriente Medio, se refiere a la invasión a Ucrania y recordó el asesinato de Sofía Delgado aquí, muy cerquita en Candelaria, en el Valle del Cauca. A propósito, les voy a hablar de otro asesinato de un niño que ocurrió en Cundinamarca, un niño de apenas 2 años de edad, que esta mañana investigan las autoridades. Hoy en Cali comienzan las deliberaciones, el gran ciclo de conferencias, porque estén en Cali los expertos en biodiversidad hablando de patentes, de secuencias genéticas, 180 eventos diferentes. La presidenta de esta COP es la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, que tiene la tarea de revisar los alcances y 23 metas verificables que se pusieron los expertos. Esta COP16 nos coge con el reporte de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos. Una gran contradicción para Colombia. La ONU confirma el aumento de 10% en el número de hectáreas cultivadas en Colombia. Llegamos a 253.000. No estamos bajando, al contrario, estamos subiendo. Pero lo que es más grave, Naciones Unidas dice, se disparó la producción de cocaína en Colombia en 53%, una cifra como no había pasado nunca en la historia de Colombia. Que quiere decir no solo tenemos más hectáreas, sino que el narcotráfico ha encontrado la manera de ser más productivo. Ante esta noticia, el presidente Petro lanza la idea de que Colombia, el gobierno colombiano, le compre a los campesinos en el Cauca las hectáreas, los cultivos de hoja de coca, empezando por la que ya hay sembrada en el corregimiento del Plateado, que es el corazón de la guerra en Colombia.
En el plateado están los disidentes de las FARC. El presidente quiere sacar a esos disidentes comprando el negocio, que es una manera de volverlo legal. Una idea que ya había tenido hace casi 20 años quien era presidente de la época, Álvaro Uribe, para quienes se acuerdan, una vez en un consejo comunal sin mayor estudio, y por eso se cayó la idea del expresidente Uribe, propuso lo mismo, que el gobierno colombiano le comprara a los productores de coca, y se cayó porque no hay desarrollo a esa cadena de hechos económicos. Querría decir, compra la hoja de coca del gobierno colombiano, la mete en donde, ¿qué hace con esa hoja de coca? Es lo que no ha dicho el presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 21 de octubre. Hace 75 años fue la muerte de la Madre Laura, una de las grandes, de las santas del santoral colombiano. Hoy es el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. En segundos les contaré, este fin de semana 3.000 personas sepultaron a Sofía, mientras que Brian Campos, su asesino, aceptó que la secuestró, la violó y después la mató. La Procuraduría está pidiendo también que le imputen el delito de desaparición forzada para garantizar que ese hombre, 32 años, el asesino de Sofía Delgado, no vea nunca la libertad. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. El presidente Petro volvió a hablar de golpe de Estado. Dice que después de que revelamos aquí en Blue Radio la resolución del Consejo Electoral formulando pliego de cargos contra él, contra su campaña, el presidente Petro amanece invitando a todos los abogados de Colombia a presentar una denuncia por prevaricato contra los magistrados que firmaron la resolución allí en el Consejo Electoral. El presidente Petro el fin de semana lanzó un silogismo diciendo que en la Cámara de Comercio es donde comenzó el golpe de Estado. Bienvenidos, aquí está lo más importante, como siempre, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El único que me faltó poner el acordeón fue Michael Jackson, ya tuvo que se murió. Si no se hubiera muerto Michael Jackson, me hubiera grabado con él también. Hubiera grabado con él. En una clínica de Bogotá falleció Egidio Cuadrado, el rey vallenato y gran compañero de Carlos Vives en los clásicos de la provincia. Tenía graves problemas de neumonía. Él quiere trabajar siempre, aunque a veces esté cansado. Es un amigo en la música y un amigo en la vida. Es un super papá, un super abuelo, un super esposo y un super amigo. Las honras fúnebres de Egidio comenzarán hoy al mediodía en Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá, e irán hasta mañana a las 4 de la tarde. En otras partes del país ya se preparan homenajes a su carrera. Que me estoy volviendo rockero, muchas personas me dicen, la culpa es de Carlos Vives, que me está descomponiendo, la culpa es de Carlos Vives, que me está descomponiendo. Ahí nomás, ahí. Como ustedes habrán visto, este es el país de la belleza. Comenzó oficialmente aquí en Cali la COP16, la Cumbre Mundial por la Biodiversidad, el evento sobre este tema más importante y más grande del mundo. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro aprovechó el escenario para hacer referencia a las muertes de los niños en Gaza y en Líbano, a la invasión rusa en Ucrania y al feminicidio de Sofía Delgado en Candelaria, Valle del Cauca. Pareciera existir una humanidad contraria a la vida. En las decenas de miles de bebés que son desmembrados por la bomba en Gaza, en el Líbano, en las decenas de miles de jóvenes que mueren en la guerra fratricida entre las juventudes eslavas hermanas, en Diana Sofía, nuestra niña que aquí cerca, en Candelaria, fue violada de 12 años apenas y asesinada por su vecino. El jefe de Estado también cuestionó el avance sin regulación de la inteligencia artificial y el riesgo que representa para la humanidad. Sin nombrarlo, el presidente la emprendió contra Elon Musk. Quienes son los dueños de la inteligencia artificial y quienes desencadenan el colapso climático son los mismos. Son algunos ricos megapoderosos de la tierra. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, pidió en la apertura de la COP16 la movilización de la sociedad para dar un paso más adelante en la protección de la biodiversidad mundial. Se trata, en el fondo, de recomponer la forma que vivimos, de recomponer el modelo de desarrollo, de recomponer, de repensar, de redescubrir cómo vivimos conjuntamente en la diversidad en un sistema que no genere permanentemente
a la naturaleza como una víctima del desarrollo. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, advirtió que para poder transformar la humanidad y el cambio climático hay que tener acciones concretas y financiación. Esto significa que los países deben presentar planes claros para alinear sus acciones nacionales con las metas del marco. Tenemos que ponernos de acuerdo en un marco de seguimiento y de transparencia. El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Hoy nuestra ciudad invita al mundo a comprometerse con la conservación de este gran tesoro natural. Estar aquí geográficamente ubicados convierte a Cali en una potencia ecológica. El presidente Gustavo Petro invitó a todos los abogados del país a poner una denuncia por prevaricato contra los firmantes del documento del Consejo Nacional Electoral, en donde se abre investigación por presunta violación de topes de campaña. Dice el presidente Gustavo Petro que con este hecho inicia formalmente el golpe de Estado en Colombia y dice que el pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar como lo decida contra el golpe de Estado. Los 60 soldados del Ejército Nacional que permanecían retenidos por campesinos en el Cañón del Micay fueron liberados el pasado sábado. Los militares estuvieron casi 24 horas cercados por la comunidad, que al parecer estaba siendo instrumentalizada por las disidencias de las FARC. El general Federico Mejía es el comandante del Comando Específico del Cauca. La tropa fue conducida hacia un sector seguro, fue extraído ese personal, nuestros 60 hombres, y reposicionados dentro de las operaciones que se desarrollan en el Cañón del Micay. A la par, un nuevo retén ilegal se presentó en la vía panamericana, también en el departamento del Cauca, durante ayer domingo. El hecho dejó 4 disidentes de las FARC capturados. Habla nuevamente el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. Logramos frustrar un atentado criminal. Lo estaba desarrollando con el robo de unos vehículos sobre la vía panamericana, y es así como se logra neutralizar una estructura armada compuesta por 8 sujetos de la estructura Dagoberto Ramos. Tras una semana de la operación Perseo en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro habló sobre el plan que tiene el gobierno para comprar la cosecha de coca a los campesinos en esa región mientras llega la economía lícita. Nosotros en el Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Nos van a caer rayos y centellas. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas. Y entonces al campesinado del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca. Frente al anuncio, desde la oposición aseguraron que la medida es irresponsable, mientras hay quienes afirman que es el momento de iniciar con la compra por parte del Estado. Fundador de Coca Nasa, David Curtidor. Hace 15 días hubiera dicho exactamente eso, es una locura, porque no tiene control del territorio, porque hay grupos armados presionando a la comunidad para mantener un negocio muy lucrativo, y hoy la situación es distinta. El gobierno nacional publicó la resolución que declara un racionamiento de gas del 31 de octubre al 4 de noviembre. La medida busca garantizar el funcionamiento de las térmicas que generan energía eléctrica para la costa Caribe. Al respecto, la directora de Asoenergía, Sandra Fonseca. Tal como lo hemos advertido, debido al mantenimiento de la regasificadora SPEC en Cartagena. Esperamos que esta situación no se prolongue, pues afecta a la industria, quien es el primero que raciona, la generación térmica, aumenta los costos por los sustitutos, aumenta el costo de energía eléctrica, afecta la confiabilidad. Esto es una situación que debe resolverse estructuralmente. Más de 300 personas se reunieron en la Plaza Central de Candelaria, al suroeste del país, para rendir el último homenaje a Sofía Delgado Zúñiga, una niña de 12 años asesinada el pasado 29 de septiembre por un hombre que admitió su culpabilidad en el feminicidio. Habla Lady Zúñiga, madre de la menor. Y se hará justicia porque lo que me hicieron a mi hija no tiene perdón de Dios, pero aún así yo los perdono y le dejo todo a Dios. Las autoridades hallaron también el cuerpo sin vida de Alexis Delgado, un menor de 2 años desaparecido el pasado 19 de octubre en Cundinamarca. Al parecer, el pequeño habría muerto por una caída mientras montaba a caballo con uno de sus cuidadores. El alcalde de San Cayetano es Alejandro Roncancio. Lo que él dice es que el caballo en el cual venía ayer, se le desbocó, se cayó el niño en 2 oportunidades. Ya hoy dicen que en 2 oportunidades, que el niño cayó mal, que él fue y lo acostó y que le cogió el sueño y el niño murió. En este momento hay paro de campesinos en el departamento de Santander, norte de Santander y Boyacá. Hay afectaciones en la movilidad por cierre de vías
que comunican a Bucaramanga con Pamplona y Cúcuta, la costa atlántica, San Gil y Bogotá, asimismo entre Tunja y Duitama. Ellos están reclamando que el Ministerio de Ambiente no decrete las áreas de reserva natural en zonas de páramos. A través de su cuenta de X, el senador Miguel Uribe confirmó su precandidatura presidencial para el año 2026 por el Partido Centro Democrático. Deberá enfrentarse a figuras como María Fernanda Cabal y también a Paloma Valencia. Hace referencia además que Colombia necesita volver a una transición de seguridad libre y confiable. Voy a liderar un poderoso movimiento que convoque a todos los colombianos de bien y que gane las elecciones en 2026 para que en Colombia vuelva la seguridad. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel advirtió que su gobierno no va a tolerar que se altere el orden público, esto ante la tensa situación que vive Cuba por el apagón total que sufre la isla desde hace ya 3 días. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio. Las esperanzas de que las negociaciones para poner fin a la guerra de Medio Oriente pudieran cobrar un nuevo impulso tras el asesinato del líder de Hamás desaparecen y por el contrario los ataques aéreos y combates se intensifican en Gaza y en el Líbano. Israel asegura haber destruido las sucursales del banco que actuaba como operador financiero de Hezbollah y en el norte de Gaza sendos ataques sobre Beit Lahiya y Jabalilla dejan más de 87 muertos y desaparecidos. Alonso es récord, Alonso es campeón del mundo, Alonso es el ganador del Gran Premio de Australia, ganó Alonso. En el Moto3, David Alonso sigue haciendo historia. El colombiano se quedó con el Gran Premio de Australia y consiguió su 11º triunfo de la temporada. Estás escuchando Blue Radio.